Todo don, todo fruto y virtud que sea visible y palpable en un creyente tienen como autor a Jesucristo, a quien pertenece la gloria, la honra y la alabanza. Pues de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Amén? Amén, así es. Voy a hacer un breve resumen, porque a mí siempre me toca complicado. La vez pasada me tocó predicar después que estuvo Rafael Keller, y ahora me toca predicar después que predicó el pastor el domingo. De verdad, hermanos, fue un sacudón, una bomba, pero esas bombas con efecto retardado. Todavía no ha explotado como debe explotar. Lo que se ha venido, dice el pastor, el amor inquebrantable de Dios nos espera día tras día, a pesar de nuestro infiel corazón. Lo que se ha venido enseñando, arrepentimiento, confesión de pecados y perdón integral, han sido temáticas que buscan llevar nuestro corazón y pegarlo al corazón de Dios, para que nuestra vida en unión con Cristo sea una expresión constante de genuina santidad. ¿Cierto? Sin embargo, y aquí está la condicionante, cada una de estas temáticas pasan necesariamente por nuestro corazón, es decir, depende de nuestro nivel de hambre y búsqueda que tenemos de Dios. Continúo luego explicando la importancia del corazón, primero como órgano físico, para luego resaltar la vital importancia que posee nuestro corazón desde el punto de vista espiritual, pues este determinará la provisión de Dios, por ende nuestras acciones y obras. Y ahí citó Jeremías 17, 9 y 10 y culminó su mensaje haciendo un paralelo entre nuestro corazón infiel para con Dios y el de la esposa del profeta Oseas. Ya, este es el texto base. En Efesios 3:14. Si tienen Biblias, lo abren, lo marcan. Y si no, estemos atentos a la pantalla. Dice, el apóstol dice así: cuando pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Importante. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Qué tremendo! Para recordar esta predicación, acuérdense de ese cantito que cantaban cuando éramos niños, en la iglesia o en otras partes. ¿Se acuerdan de ese? El amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él. Esto es vital, poder comprender la profundidad, la medida del amor de Dios. De esto depende, hermano, nuestra plenitud, nuestro éxito o nuestro fracaso en el cristianismo. Ya. Vamos a hablar un poquito de la iglesia de Éfeso. Atrás de nuevo. Help. Eso es. Ya. En el libro de Hechos 19:1. Yo estaba tomando ese. Ya. Gracias, Carlito.
Eres mi Salvador hoy día. Dice, aquí hablamos del nacimiento, sí, el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Capítulo 19:1 dice, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice, ¿y qué bautismo recibieron? Preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo lo dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. 2 capítulos antes, Pablo estuvo de paso por ahí, por Éfeso, y después de él llegó un predicador muy elocuente llamado Apolos. Dios lo usaba, pero le faltaba algo a Apolos. Le faltaba el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora llega Pablo nuevamente a Éfeso y se queda por 2 años ahí. Y en ese tiempo, ahí se produjo un avivamiento poderoso, solo con 12, fíjense, había unos 12 hombres en total. ¿Les suena conocido ese número? Con 12 hombres, que habían quedado como saldo de la visita anterior de Apolo, ¿ya? Y comienza esta iglesia naciente. Éfeso era una ciudad próspera y capital de la provincia romana de Asia. Había un templo ahí que era un centro de adoración para la diosa Artemisa llamada Diana. Ese era el centro de adoración pagana y gran parte de su economía dependía de la venta de los ídolos hechos por los artesanos. Ustedes después lo pueden leer, pero el poder que residía en Pablo y sus discípulos provocó tal conversión en las personas que los comerciantes se reunieron y dijeron, no, hay que echar a este porque nos arruinó el negocio. Pero léanlo ustedes eso después. Lo tremendo de esto, que entre los muchos convertidos había muchos brujos. Y quemaron sus libros que tenían un valor de hoy día, sacando la cuenta, y eran como casi $400,000. 50.000 monedas de plata. Pero fue una conversión total. O sea, ellos, imagínense cuánto valían esos libros y tal poder, tal convicción de pecado y de santidad que puso Dios en esa gente, se convirtieron. Vamos ahora al crecimiento de la iglesia. Desarrollo. Sí. Ahora Pablo dice en el capítulo 1, versículo 15 de los Efesios, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo no dejaba de orar por esta iglesia que, miren lo importante, habiendo oído, dijo Pablo, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versión Reina Valera. Uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta en una prisión, Pablo escribió 4 cartas preso. Y era tan seguido por la gente, era tan querido, hacía tantas señales, que yo creo que no lo dejaban tranquilo. Yo creo. Entonces, para que lo dejaran tranquilo y escribieran las cartas, el Señor permitía que lo metieran preso, porque ahí nadie lo molestaba. Es una expresión mía. Dice, uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta es que por medio del Espíritu Santo la Iglesia conozca los derechos, atributos y obligaciones que nos confiere el ser hechos hijos de Dios. Como se puede leer,
El sello de esta iglesia naciente era la fe en Cristo y el amor hacia todos los hermanos, lo cual conmueve el corazón de Pablo. Bien, vamos a pasar al otro. No corre, pero bueno. ¿Sí? Es multimedia. Porfa. Ahí sí. Excelente. Vamos a la caída de esta iglesia. Vimos el nacimiento, vimos el desarrollo de esta iglesia, ahora vamos a la caída. Y aquí todos conocemos la caída de Éfeso y sabemos por qué fue. Apocalipsis 2:1. El maestro dice, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha. El que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Virtuosa la iglesia, ¿eh? Era virtuosa. Tenían dones, discernían, don de servicio. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esta es la versión NTV. Mira dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero el Señor es tan bueno, ¿eh? Después que lo reprende y le dice, pero lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol de la vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios, árbol que da vida, ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. Parece que lo repetí 2 veces, pero bueno. ¿Qué le parece si cambiamos algunas palabras acá? Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Qué había ocurrido al principio de esta iglesia? ¿Se acuerdan lo que habíamos escuchado? Que tenían mucho amor por los hermanos, por los santos, ¿cierto? Tenían mucha fe, tenían una fe portentosa en Cristo, pero también amaban a los hermanos. O sea, cumplían con la ley de Dios, ¿no es cierto? Que todo se resume en con todo el corazón y al prójimo. Dice, acuérdate de lo que eras antes. Es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, dice la versión acá. Y yo podría decir, es que ya no me amas tanto cuando hiciste el bienvenido, cuando saliste de ahí. ¿Pasa? ¿Nos pasa? El Señor nos conoce. El Espíritu del Señor nos va a escudriñar en esta noche. Dice, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo. O sea, no amar de todo corazón a Dios y al prójimo es malo. Te deja en una condición caída. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí. Cristo tiene el control y señorío sobre todo. Debemos reconocer que hay áreas en nuestra vida que lo hemos puesto bajo el gobierno y autoridad de Cristo porque no confiamos plenamente en Él, ya sea por ignorancia o por orgullo. La confianza en Cristo y el amor a Dios y al prójimo abren las puertas del jardín de Dios, cuyos frutos podemos disfrutar también fugazmente aquí en la tierra. La confianza en Jesús y el amor en Él están íntimamente ligadas, son indivisibles. O sea, uno no puede decir yo amo a Dios pero desconfío de Él. O decir yo confío en Él pero no lo amo. Es indivisible. O sea, uno
cuando confía en alguien plenamente es porque lo está amando. Y lo está amando y confiando. Son ejemplos, dice David en su niñez y juventud. David, ¿por qué agradaba a Dios? Dice el Señor en su palabra que David era un varón conforme a su corazón. Él de niño puso su confianza en Dios. Y eso le permitió hacer prodigios grandes, que ningún guerrero, por más experimentado que hubiera sido en ese tiempo, pudo hacer y lograr lo que hizo David. Y en todas sus batallas, y es cosa de leer los salmos, en todas sus batallas y sus guerras, su confianza estaba en el Señor. Por eso lo amaba. Eso demostraba que este dulce cantor de Israel lo amaba. El ejemplo de confianza en Dios, el Padre, más trascendental en la historia de la humanidad, es el de Jesús en Getsemaní. Esa oración cambió el rumbo de millares y millares de almas. Cuando él en Getsemaní ora, ¿no es cierto?, en agonía, y sabía lo que se le venía, no trepidó. Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no sea como yo quiero. En ese momento, en esa oración, se decidió el destino de todos nosotros. No fue en la cruz fue la consumación, pero la batalla se ganó en las rodillas, se ganó esa noche de oración. Y es así como nosotros también ganamos las batallas, hermanos, a los pies del Señor, a los pies, y entregándolo todo. No sé qué áreas te falta a ti, yo conozco las áreas en cuales necesito confiar más en el Señor. Necesito confiar. Si no, mi amor es un amor incompleto. Y anteriormente y en la eternidad, el Dios Trino dio la más grande muestra de confianza al crear al hombre y darle facultad de elegir entre el bien y el mal. Qué tremendo que el Señor haya confiado en nosotros, que haya confiado en ti. ¿Cierto? Maravilloso. Hay un Salmo 37:5 que es muy lindo y muy conocido. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. Veamos un poquito lo que es el primer amor. No, parece que me pasé, me salté. Multimedia vuelve atrás. Ahí sí. Caída y ahora viene esto. Pablo escribió la epístola a los Efesios alrededor del año 62 y murió el año 67. Es decir, 5 años después de escribir esta carta desde una prisión. ¿Ya? Pablo escribió esta epístola el año 62 y murió el 67. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. Y todos los apóstoles, menos uno, murieron en forma trágica. ¿Y cómo llegaron a esto? Dice, Juan escribió el Apocalipsis entre el año 96 y 98. O sea, si usamos las matemáticas, la iglesia de Éfeso, esa iglesia que comenzó amando, confiando en el Señor, en 24 años perdió su amor por el Señor. Pero trabajaban, estaban en el templo, ayudaban, ejecutaban el servicio, discernían, según lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, como leímos recién. Dejaron de confiar. ¿Cómo llegaron a esto? Los afanes eclesiásticos, la lucha de poderes internas que se da, ¿no es cierto? ¿O no se da? El descuido de la intimidad con Dios se da, ¿no? Dejaron de confiar en el Señor para dar paso a la soberbia y a la autosuficiencia. Cuando uno no confía en Dios con todo su corazón, es porque es autosuficiente. Es autosuficiente. Entonces, al dejar de confiar de todo corazón, perdieron el primer amor. O tal vez fue que el intercesor que oraba por esa iglesia desapareció. Son preguntas. ¿Cuál fue la razón por la cual Éfeso llegó a caer? Si habían partido también confiando en el Señor, amando y amando al prójimo. El Espíritu Santo desea levantar intercesores en este tiempo, hermanos. De hecho, lo está haciendo. Niños, jóvenes y adultos escogidos para ser centinelas y guardianes en la casa del Señor. Ahora sí que vamos a ver cómo es esto del primer amor. ¿Cómo es esto del primer amor?
Y creo que todos nosotros hemos tenido esto en nuestro corazón, en nuestros inicios. Dice que nace un afán incontrolable cuando uno es salvo, cuando el Señor viene a tu vida, hermano, ¿cierto? Aquí no hay nada nuevo, yo creo que todo esto usted y yo lo conocemos. Nace un afán incontrolable por saber más de Cristo, lo cual nos lleva a la lectura constante de la Biblia y a la oración con el fin de descubrirlo en cada hoja. Es un deseo incontrolable de saber más de Jesús. Dice, no queremos perdernos ninguna reunión. Corremos por llegar a tiempo a la casa del Señor. Llueve, truene, neve o haya sol. Hay un deseo también, incontrolable también, de llegar a la casa del Señor. Y a tiempo, vemos a los pastores y hermanos como gigantes de la fe y no nos consideramos dignos de compararnos a ellos. ¿Usted se acuerda? Y yo me acuerdo cuando llegamos la primera vez a una casa de oración. Porque, bueno, al menos yo no nací en la cuna de oro, como se dice. Y no sé cuántos han tenido ese privilegio de estar desde pequeño en una casa del Señor. Qué lindo, hermano, Dios te bendiga. Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, como leyó Danilo. Pero cuando uno llega a la casa del Señor por primera vez, habiendo nacido de nuevo, porque cuando uno llega como con la mente natural, cuela todo, ¿no es cierto? Se ríe, se burla. Yo me estaba comiendo ahí un chicle con toda la resaca de una fiesta el día anterior, en la última asiento, y fui obligado por mi hermana, porque si no me iba a echar de la casa. Claro, y llegué el domingo para irme a la buena con ella, y no sabía que esa noche el Señor me... No pude resistir. Había tal virtud en ese varón lleno del Espíritu Santo que en un momento de la predicación, como digo, estaba indiferente ahí, con terrible caña. y de repente todo desapareció a mi alrededor y quedé yo y el Señor. Y me dijo estas palabras. Yo conozco tu condición. Sé que estás perdido, destruido, pero si crees en mí yo te levanto. Y eso lo ha hecho con millones y millones de seres perdidos. Después de ese paso de fe, donde lloré como no sé cuánto rato ahí, en una barandilla, y comencé a congregarme y yo veía a los hermanos así. Eran todos héroes. Eran todos dignos de elogio, de imitarles. Eran gigantes. Y yo era el más mísero de los hermanos, el más pequeño. Ese es una de las cualidades del primer amor. Pasa el tiempo y no sé qué pasa con nosotros. Bueno, sí sabemos lo que pasa. El temor de Dios nos cambia el lenguaje. Nos duele profundamente mentir. Así como hablar palabras descomedidas y murmurar. ¿Duele o no duele? Cuando no duele, ya es una costumbre. No digo que esto no ocurra, si ocurre a veces, juzgamos al pasar. Y de repente nos metemos en una murmuración. Y a veces cuando el martillo cambia de dirección y llega el dedo chico, no siempre sale un aleluya. Ahora que veo a Max, yo una vez le dije a Max, estábamos hablando por ahí, le dije, eso fue el año pasado, Max, cuando yo tengo la razón, soy como un toro entrando en una vidriería. ¿Te acuerdas, Max? Bueno, Dios me cambió todo eso. Me metió No es así. Así que te di un mal ejemplo. No lo imites. No. Cuando tú tienes la razón, tienes que esperar que el Señor te defienda. Tienes que esperar que el Señor dé la batalla por ti. No tienes que pelear con nadie. Él pelea por ti. Cuando uno está en el primer amor, todo gira
en torno al Evangelio, todo. Solo hay oídos para lo que es de Dios. Saqué el pañuelo, mi amor. No te gusta que use pañuelo, pero... Es de los viejitos, me dice. Los viejitos usan pañuelo. Y es verdad, esto de la vieja guardia. Sufrimos enormemente cuando detectamos malos pensamientos en nuestra mente. Vienen pensamientos sucios, porque la mente no puede, la mente es la antesala de... Pasa de todo por ahí. Y eso, cuando estamos en el primer amor, nos hace sufrir. Testificamos a toda hora y en todo lugar del amor de Cristo y no tenemos vergüenza de hacerlo. Somos verdaderos locos. ¿Te acuerdas cuando andabas con tus trataditos en la cartera? Y se lo repartías a las personas. No hacía falta estar en tu reino aquí. Dios bendiga tu reino aquí. Queremos que toda la gente se salve y nos angustiamos genuinamente por los perdidos. Eso es producto del primer amor. Queremos que toda la gente se salve, aún ese compañero fregado, ese jefe complicado, ese profesor que hace la guerra. Y lloramos genuinamente por los perdidos. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, lo cual nos empuja constantemente al ayuno y la oración. Nos despojamos de todo aquello que entendemos no es del agrado de Dios. Tenía una colección de música de rock pesado de los 70, de los 80. Y el Señor ya me había salvado y yo lo tenía en un closet. No los quería botar. No fui como los brujos de la iglesia de Éfeso cuando quemaron los libros. Yo los tenía ahí porque eran como un tesoro. Hasta que una noche Dios me dio una visión y me mostró ahí tinieblas. Ahí se fue la colección. Somos hospitalarios, generosos para dar. Y no hacemos acepción de personas, pues los pobres, ricos y mendigos son almas para ganar. Y en la iglesia saludamos a todos. No tenemos grupitos, no tenemos esos círculos cerrados, como dice nuestro pastor. ¿Cierto? El propio Señor dice, si saludáis a los que conoces, no hacéis de más, lo mismo hacen los mundanos. Así que tenemos que saludarnos todos. Oramos por todas las personas que se nos viene a la mente, amigos del pasado, compañeros de trabajo, vecinos. O sea, hay una intercesión y las horas pasan de rodillas. Bueno, voy a volver al texto principal. ¿Cuánto me queda, Pastor Carlito? ¿5, 10, 15? Por ahí. Ya. Este es el texto principal. Pablo intercede por los efesios. Es un hombre lleno del conocimiento de Dios y de Cristo, lleno del poder del Espíritu Santo. Ustedes han leído la conversión de... Era Saulo, se convierte en Pablo. Fue algo tremendo. Y sabe, para los que están enfermos y llevan tiempo orando por ser sanos, dice el Señor, le dijo a Pablo, cuando Pablo le dijo, 3 veces le he pedido que me sane, y el Señor le ha dicho, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe lo que esa iglesia naciente necesita para recibir y mantenerse en la plenitud?
Esto es por medio de la oración. Ser fortalecidos en el Espíritu para confiar plenamente en Dios en toda circunstancia y además conocer las dimensiones infinitas del amor de Dios. Tal conocimiento, el conocimiento de las dimensiones del amor de Dios, resuelve toda duda, tibieza, pereza, desánimo, inestabilidad espiritual y emocional, y toda dolencia espiritual, y solo puede ser revelado por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Ese conocimiento habitaba en tal plenitud en los apóstoles y discípulos y en la iglesia primitiva, que dieron su vida por la causa de Cristo sin trepidar. Estaban tan empapados del amor, de esa revelación del amor de Dios, que ellos, cuentan los historiadores, que los césares, los emperadores romanos de la época, los usaban para alumbrar las calles, para alumbrar el circo, los echaban a los leones y familias enteras para que fueran devorados mientras la chusma vociferaba y aplaudía la destrucción de las vidas. Pero los hermanos morían cantando. Yo a veces cuando leo estas cosas y miro lo que hoy día como iglesia gozamos, y si vinieran esos tiempos, hermano, ¿qué sería de nosotros? Estamos empapados, envueltos en ese amor, en esa profundidad del amor de Dios. A veces, hermano, cometemos el mal de contar las bendiciones materiales y decir y creer que eso es a causa del amor de Dios. Sí, es amor de Dios, es amor, pero no puede uno basar el amor de Dios en lo material, porque cuando eso se deshace. Pablo estaba escribiendo esto de una prisión romana. No había aire acondicionado allí. No había un baño exclusivo con un shower. No había una cama king para él, ni un LCD de 60 pulgadas para entretenerse. ¿Será la medida de exigencia hoy para nosotros, hermano, esto? ¿Han visto las noticias de lo que está ocurriendo allá en Siria, en cómo están matando hermanos? Dijo el Señor que los que quieren agradarle a Él sufrirán persecución. Por eso debemos cuidar el no medir el amor de Dios por las cosas materiales o por las sanidades o milagros que Él puede hacer en nosotros. Su amor es mucho más que eso. Su amor es cruz. Su amor es sacrificio. ¿Cuánto nos cuesta soportar las humillaciones? Lo que tú estás pasando en el trabajo, en el colegio, en donde te mueves, las humillaciones que estás pasando, los quebrantos, son respuestas de Dios a tus oraciones, a mis oraciones. Él nos va a quebrantar porque la única manera de que Él habite en plenitud de nuestros corazones es con el manso y humilde. Con el manso y humilde de espíritu, con aquel que está quebrantado y que tiembla ante la palabra del Señor. Así que todo lo que estemos pasando es respuesta a nuestra oración. Por eso dice el apóstol Santiago que tenemos que tener por sumo gozo cuando estamos siendo sometidos a prueba. ¿Sabe? Cuando yo leía esto decía antes, pero antes esto no puede ser, ¿cómo te va a andar gozando si estoy muy atribulado? Hace un mes atrás hablaban con la Fran y César y le contaron que estaba pasándome en el trabajo. Humillaciones, o sea, una cuestión heavy. Pero la paz del Señor me ha sobrecogido. He dejado que Él pelee por mí y ahí estoy. No intento ni defenderme porque ese es el espíritu que el Señor busca en nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde. Ya vamos a terminar, pastorcito Carlos. Vamos a terminar. Tengo lo último acá. Lo tengo acá, mejor dicho. Tomando las palabras y la referencia que nos dio nuestro pastor sobre el adulterio espiritual. ¿Se acuerda que el pastor leyó sobre Oseas y la esposa infiel, la mujer infiel? El adulterio espiritual provoca dolor a nuestro Dios. ¿Qué es el adulterio espiritual? Tener dioses en nuestro corazón.
tener cosas que están por sobre el amor a Él, obstáculos, ídolos, que impiden que nuestro amor sea pleno en Él. Es como si un esposo le es infiel a su esposa. Yo lo veo de esa manera ahora. Teniendo relaciones con otras mujeres y llega a su casa a intimar también con su esposa, trayéndole un regalo y dedicándole canciones para seducirla. Pero el perfume de la mujer ajena en sus ropas lo delata, provocando un dolor devastador en el corazón de la esposa fiel, que aparte de amarlo, le prodiga todos los cuidados y atenciones que él necesita. Así también, y más aún, es el dolor en el corazón de Dios cuando nos conducimos por la vida diaria en una condición de infidelidad espiritual, la cual traemos también a sus atrios, ignorando que Dios demanda de nosotros santidad. Santidad. La exigencia es ayer, fue antes de ayer, es hoy y lo será mañana. Dios demanda para nosotros santidad. Apartarnos. Esa santidad produce adoración en espíritu y en verdad, y oraciones que suben a la presencia del Señor como un perfume agradable. Este es el perfume que agrada a Dios. Una vida en santidad, hermanos. Y no ese olor a perfume adúltero. ¿Cuántas veces el Señor nos ha soportado? ¿Cuántas veces el Señor con tristeza nos observa y ve que llevamos una doble vida? Hablaba nuestro pastor del sincretismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que el pastor dijo del sincretismo? Cuando uno lleva una doble vida, cuando uno lleva una vida religiosa. Pero Dios demanda de nosotros adorarle en espíritu y en verdad. No es solo cantar, no es solo tocar un instrumento. El perfume que le agrada a Dios es la santidad. Así que eso es, mis amados hermanos, lo que el Señor me ha entregado para darles. Cuando el pastor Carlito me dijo que tenía que predicar esta palabra, y me lo dijo la semana pasada, y cuando el pastor predicó este domingo, yo entendía que Dios quiere llevarnos ahora por esta línea. Dijo el pastor que vienen cosas en los próximos días, meses, que Dios está haciendo cosas grandes en la iglesia, acá y en las iglesias hermanas. Así que pueden subir los hermanos. Se me había olvidado, disculpa, Xavi. Eso es lo que Dios va a hacer, hermanos, amados. Pero demanda de nosotros santidad. Escudriñemos nuestros caminos, dice por ahí en Lamentaciones. Y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos queridos. Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, porque demandas de nosotros más, Señor. Demandas de nosotros, Señor, santidad, pureza, fidelidad. Señor, en el libro de Joel dice que en los postreros días derramarías de tu espíritu sobre toda carne. Pero antes de decir eso, estás diciendo que lloren los sacerdotes en el altar, que rasgue, que salga de su cámara la novia y el novio, que rasguen su corazón y no sus vestiduras. Señor, un avivamiento comienza con una profunda convicción de pecado en las vidas, en nuestras vidas. Sin arrepentimiento, Señor, es difícil que veamos un avivamiento.
Pero gracias, Padre, porque estás obrando, nos estás confrontando. Uno de los puntos de las oraciones que se hacen, Dios mío, en las jornadas de tan solo 1 hora y en las jornadas de casa oración, es que Dios nos confronte más y más. Y esto es respuesta a las oraciones. Los quebrantos que estamos pasando, Señor, los problemas, las dificultades, Señor, tú los estás permitiendo para que por medio de ellos aprendamos a confiar en ti, para que volvamos a ese primer amor, ese amor que la mayoría de los que estamos acá conocemos de memoria. En la carta de 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, no se envanece, no se irrita, no hace lo indebido. Señor, que no nos ocurra lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que habían perdido el primer amor, Señor. Habían caído. Señor, tú estás levantando intercesores, Señor. Y sé que los hay, visibles y anónimos, Señor. Así que, Padre, tomamos la bandera de la intercesión nuevamente, Señor. Buscamos tu rostro y te agradecemos, Señor, que nos confronte con estas palabras, Padre. Gracias por mis hermanos que han llegado en esta tarde. Gracias por los que no pudieron venir, Señor. Gracias por mis hermanos de adoración. Y gracias por tu paciencia, Señor, para con nosotros. Porque siendo infieles, aún así nos amas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.